Hola amigos, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Yo soy Claudia. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. Hay bastantes historias de personas e incluso de niños varados en el mar a lo largo de la historia. Pero esta se destaca por las tragedias que tuvo que soportar Terry Jo Dupperold antes de quedar varada en el mar durante 3 días. En el momento del trágico evento, Terry tenía solo 11 años y era una niña bastante tímida. El padre de Terry, Arthur Dupperold, siempre soñó con ahorrar suficiente dinero para llevar a su familia en un crucero o al menos en el mar para explorar islas exóticas. Arthur Dupperold era un exitoso optometrista de lentes de contacto. Esto le permitió recaudar suficiente dinero en 1961 para llevar a su familia las vacaciones que se merecían. La familia era originaria de Wisconsin, uno de los estados más fríos, lo que justifica el deseo de la familia de ir a lugares exóticos con un clima más cálido para variar. El resto de la familia estaba compuesta por la madre de Terry, Jean Dupperold, su hermano Brian, que en este momento tenía 14 años, y su hermana Renee, que tenía solo 7 años de edad. En total, contando a Terry, la familia estaba compuesta por 5 miembros. Su destino eran las Bahamas, donde querían llegar a un bonito barco. En Fort Lauderdale, Florida, se encontraron con Julian Harvey, un viejo amigo de Arthur y su esposa Dean, quienes los acompañaron en el crucero. La familia Dupperold alquiló el barco y Julian Harvey, de 44 años, sería el capitán que navegaría el barco por la cantidad de $100, ya que antes había tenido la experiencia en su vida como patrón. Julian era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, por lo que parecía confiable y también bueno en el mar. Julian decidió zarpar el 8 de noviembre de 1961 durante la noche. Aunque esto parecía un poco extraño, la familia Dupperold confió en él, así que zarparon en el barco llamado Bluebell y todos se sentían muy bien. El barco Bluebell era un ketch de vela de 2 mástiles de 60 pies igual a 18 metros. El barco fue visto por primera vez saliendo del puerto a primera hora de la tarde. Durante los siguientes 4 días, la familia viajó a lugares como Vinny y Sandy Point, donde los Dupperold compraron recuerdos y participaron en actividades como el snorkel. El 12 de noviembre, en su último puerto de escala antes de regresar a Florida, Arthur Dupperold y su amigo el capitán Harvey visitaron la oficina del comisionado de distrito británico. Arthur Dupperold dijo durante el viaje: "Esta ha sido una experiencia única en la vida", añadiendo: "Volveremos antes de Navidad". Esa noche en el barco comieron pollo y ensalada. Poco después, Terry Jo, de 11 años, caminó por debajo de la cubierta hasta su camarote mientras su familia y los Harvey permanecían en la cubierta. El crucero iba muy bien y todos la estaban pasando genial. Ya habían pasado 5 días y todos disfrutaban de la vida en el mar, especialmente Arthur, que estaba viviendo su sueño. A pesar de todo esto, había una sensación inquietante de que algo no estaba bien a los ojos de la pequeña de Terry. La quinta noche, la pequeña de Terry se despertó con los gritos de su hermano provenientes de la cubierta del barco. Corrió solo para ver la escena más horrible, mejor descrita con sus propias palabras, las que dijo más tarde a los medios. "Corrí encima de la cubierta para ver qué pasaba. Vi a mi madre y a mi hermano en un charco de sangre". Solo imagina el impacto mental que esto tendría en una niña de 11 años al ver a sus hermanos y padres muertos. Estaba tan asustada que volvió corriendo a su cama esperando que todo fuera una mala pesadilla. Terry decidió volver a la cubierta para ver dónde estaban su hermana menor y su padre. La única persona que quedó en la cubierta fue Julian Harvey, quien la empujó hacia abajo. Julian arrojó una canoa al agua donde colocó el cadáver de su esposa y despegó, no sin antes sabotear el barco hasta hundirlo. A partir de su teoría, Terry cree que Julian no la perdonó porque le aseguraron que se ahogaría en el barco que se hundía. Mientras lloraba en la cubierta inferior del barco, vio cómo el agua inundaba el barco. Sabía que había que hacer algo, de lo contrario se ahogaría. Terry recordó que su padre le mostró un pequeño bote salvavidas en la parte trasera del barco. Se embarcó en el pequeño bote salvavidas y vio cómo el barco se hundía. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? En ese momento, Terry no sabía por qué su familia fue asesinada, pero estaba segura de que Julian Harvey, el amigo de su padre, era el asesino.
Más tarde, la historia fue revelada por los investigadores. Dean Harvey, la esposa de Julian Harvey, tenía un seguro de vida por un valor de $20,000 y Julian quería ese dinero. Estaba tan desesperado que estaba dispuesto a quitarle la vida mientras se ganaba la confianza de la familia Duperrault, quienes también asumirían que fue un accidente. Sin embargo, Arthur atrapó a Julian quitándole la vida a su esposa Dean, por lo que no tuvo más remedio que deshacerse de todos los testigos, por lo que asesinó a toda la familia y dejó a Terry pensando que se ahogaría. Julian encontró un barco de carga que lo salvó. Explicó a la tripulación que el barco en el que se encontraba se encontró con una tormenta devastadora que destruyó el barco y que su esposa había muerto mientras que los otros miembros se habían ahogado en el mar. Julian regresó a suelo estadounidense donde enterró a su esposa. La pequeña de Terry quedó varada en medio del mar sin comida ni agua. Estaba tan devastada por la muerte de su familia que no veía ninguna esperanza en sobrevivir o encontrar un barco que la salvara. Todo en lo que podía pensar era en los tiburones en el fondo del mar esperando para comérsela. Otro problema para Terry fue el calor del sol que le provocó náuseas, ya que no tenía con qué cubrirse. Deshidratada y devastada, su destino ya estaba fijado. Después de 84 horas de estar varada en el mar, la suerte estuvo de su lado cuando un carguero la descubrió. El carguero griego estaba controlado por el capitán Theo, quien no podía creer lo que veía a primera vista. Nunca en su vida había visto a una persona varada en el mar. Fue observada por el segundo oficial Nikolaos Spachidakis aproximadamente a 1 milla del carguero. Nikolaos llamó de inmediato al capitán al puente, y los dos se dieron cuenta gradualmente de que no era un barco de pesca, sino una pequeña balsa blanca que transportaba a una niña rubia, vestida con una blusa blanca de algodón y pantalones de pana rosa, inclinada hacia atrás y ondeando débilmente. El capitán ordenó que se detuvieran los motores del carguero y se bajara una balsa salvavidas. Al notar a los tiburones dando vueltas cerca del flotador de corcho, los miembros de la tripulación le gritaron a la niña que no saltara al agua, mientras un miembro de la tripulación levantaba a la niña de la balsa. Luego la subieron a bordo y la colocaron en una cabina libre. A bordo del carguero, la tripulación descubrió rápidamente que la niña era incoherente y apenas podía hablar. Le dieron agua y jugo de naranja, mientras le quitaban sal del cuerpo con toallas mojadas y le aplicaban vaselina en los labios. La pequeña de 11 años pudo identificarse con voz ronca como Terry Jo Duperrault, informando a la tripulación que había estado flotando a bordo durante varios días después del hundimiento de su embarcación. La tripulación del capitán Theo no recuperó el flotador del corcho en el que Terry había flotado durante casi 4 días. Sin embargo, un miembro de guardia costera localizó y recuperó la balsa del océano varios días después. La balsa casi se había desmoronado y casi de inmediato comenzó a desintegrarse en manos de este individuo. El capitán Theo informó de inmediato a la guardia costera sobre su descubrimiento y la situación médica de la niña, y pronto se llamó a un helicóptero de rescate. Terry, que sufría quemaduras solares, deshidratación y exposición, fue trasladada en avión al hospital. La niña estaba muy desnutrida. Después de 11 días se recuperó en el hospital. Mientras tanto, cuando Terry fue encontrada con vida, las autoridades interrogaban a Julian Harvey. Le había dicho a las autoridades que todos habían muerto, y cuando las autoridades le dijeron que habían encontrado a Terry con vida, se sorprendió. Incluso, dijo que era una noticia increíble para ser más convincente, aunque en su cabeza sabía que el resto de su vida la pasaría tras las rejas una vez que Terry se recuperara y confesara todo. El 6 de noviembre, Julian Harvey fue encontrado muerto en la habitación de un motel después de quitarse la vida. Las autoridades nunca tuvieron la oportunidad de sentenciarlo por los crímenes. La historia de supervivencia de la pequeña de Terry se hizo famosa en todo el mundo cuando se publicó en la portada de la revista Life en 1961. En el 2010, la historia volvió a llamar la atención y el autor Richard Logan escribió un libro sobre toda esta terrible experiencia llamado Alone, Orphaned on the Ocean. Así pueden encontrar el libro en inglés si quieren saber más de la vida de Terry. El libro ofrece información muy detallada sobre la historia
y en especial sobre cómo Terry se vio afectada por los hechos ocurridos en 1961. Arthur Duperrault, Kian Duperrault, Brian Duperrault y Mary, conocida como Dean Harvey, perdieron la vida a manos de Julian Harvey. Se declaró que perdieron la vida antes del hundimiento del barco. La naturaleza exacta de las circunstancias en las que se quitaron estas vidas o el orden en que parecieron no se puede determinar. Tras la pérdida de su familia, Terry regresó a Green Bay para vivir con la hermana de su padre, su abuela y 3 primos en la ciudad de Dieppe. Ella se negó a deshacerse de la blusa y los pantalones que llevaba puestos en el momento de su rescate. Al año siguiente, cambió su primer nombre a Tere, en parte debido a su negativa a ser vista como víctima. Debido a las estrategias psicológicas contemporáneas de afrontamiento, a principios de la década de 1960, las figuras de autoridad rara vez hablaban con Terry Ho sobre su terrible experiencia y ella no recibió asesoramiento. En consecuencia, no habló públicamente sobre la pérdida de su familia y su calvario de supervivencia durante más de 20 años. Terry, conocida ahora como Tere, luego se casó y tuvo 3 hijos. Como adulta, eligió vivir y trabajar cerca del océano. Ahora está jubilada y reside en Wisconsin. En el 2010, Tere Ho Duperrault publicó sus memorias en un libro Orphaned on the Ocean, que es el libro que les había comentado antes. Este libro detalla el último crucero de su familia, todo sobre ese momento con su familia, con Julian Harvey y su esposa, los 3 días y medio que pasó a la deriva en el flotador de corcho antes de su rescate y su vida en los años posteriores. Y bueno amigos, hasta aquí este caso de supervivencia, que es diferente, un poco diferente a los casos que les estoy informando en el canal. Diferente porque pues ella sobrevivió. Y para mí Terry tiene mucho espíritu de fortaleza, tiene una luz grande que hizo que se mantuviera fuerte en el camino para que pudiera estar a salvo. A pesar de que había perdido a su familia, tuvo que dejarlo todo y volver a empezar a la edad de tan solo 11 años. Es increíble, es una increíble historia. ¿Ustedes qué piensan acerca de este caso? Déjenme saber en comentarios ya que siempre los leo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Recuerda que tu like y comentario ayudarán mucho a que el caso se conozca y a que YouTube me ayude a ser más recomendada. Estoy altamente agradecida con cada uno de ustedes porque sin ustedes pues este espacio no sería nada. Bueno, nos vemos en el próximo caso. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho donde quiera que estén. Bye bye.